Bien, vamos a empezar a analizar un video, ¿ya? Vamos a ver este. ¿Se observa, jóvenes? Hola. ¿Se observa? Sí se ve, sí se ve. Ya. Entonces, antes de empezar, vamos a admitirle a Santiago Sáenz. Y un ratito, ¿quiénes más están? Un ratito, por favor. Bien. No sé, alguien parece que por WhatsApp. A ver. Ah, ya. Bien, han avisado de que vayan entrando. Está bien. Pensé que había alguien perdido. Bien. Empezamos, ¿listo? Espero que... Muy buenas alumnos, aquí Brick una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar la ley de los gases ideales. En primer lugar, yo creo que hay que explicar qué es un gas ideal y por qué hay una ley específica para gases ideales y no para un gas normal. También conozco... ¿Está bien el volumen, jóvenes? ¿Se escucha? Sí, Luis, se escucha bien. Ah, ya. De todas maneras voy a ver si puedo darle un poquito más. ¿Ya? como gas real. Muy bien, un gas ideal es un gas que está a baja presión, lo que quiere decir que vamos a tener una baja concentración de partículas de gas. Y esto hace que podamos suponer que cada partícula tiene un movimiento totalmente aleatorio, independiente de las partículas que tenemos alrededor. Y cuanto más se aumente la presión, más serán estas interacciones y más se desviará de las leyes de los gases ideales. Esta aproximación se toma de esta manera porque esto hace que las ecuaciones sean muchísimo más simples y mucho más fáciles de interpretar. Sin embargo, también hay unas ecuaciones para gases reales, pero en el caso de los gases ideales, que es lo que vamos a hacer hoy, es todo bastante más simple. Para entender un poco más el concepto de gas ideal, a mí me gusta utilizar el ejemplo de una mesa de billar con cierto número de bolas de billar dentro. Imaginaos que tenéis una mesa de billar llena de bolas, ¿vale? Y le dais un golpe a una de ellas. Esta pelota se va a ver muy influenciada por los choques con el resto de bolas que hay a su alrededor. Sin embargo, si tenéis una mesa de billar con dos bolas de billar, al darle un golpe a una, esta muy poco probablemente le vaya a dar a la otra, a no ser que vayas tú intencionadamente. O sea, en el segundo caso, donde solo teníamos dos bolas, la bola a la que le damos va bastante más libre que en el caso de una mesa que está llena de bolas de billar, donde se ve evidentemente influenciada por los choques. Y es esto lo que condiciona el considerar un gas como gas ideal. Es esta libertad de movimiento, este concepto de aleatoriedad, lo que hace que un gas se considere ideal o no. Muy bien, pues ahora ya sabemos que es un gas ideal. En un vídeo anterior ya hemos estudiado las distintas leyes de los gases, voy a dejar el enlace en la descripción y aquí en una tarjeta por si no las conocéis. Y lo que vamos a hacer es aplicar estas leyes al concepto de gas ideal. Así que vamos a tirar un poco de pizarra, pero no os asustéis, ¿vale? En primer lugar, vamos a escribir en la pizarra las 4 leyes que hemos visto en el vídeo que os he dejado en la descripción. La ley de Boyle dice que a una temperatura constante, la presión por el volumen son constantes. La ley de Charles dice que a presión constante, el volumen es una constante por la temperatura. La ley de Gay-Lussac dice que a un volumen constante, la presión es una constante por la temperatura. Y el principio de Avogadro dice que a una presión y temperatura constantes, el volumen es igual a una constante por el número de moles. Ahora lo que vamos a hacer es combinar estas 4 ecuaciones, todas ellas en una sola,
Fijaos en estas 4 ecuaciones que tenemos aquí, que en el lado de la izquierda, en todo momento tenemos tan solo presión y volumen. Por lo tanto, vamos a combinar aquí presión y volumen en el lado de la izquierda, y a la derecha nos queda todo el rato una constante, la temperatura y el número de moles. O sea que podríamos escribir una combinación de las 4 ecuaciones como esto. Una constante por el número de moles por la temperatura. Y esto de aquí es exactamente la ecuación de los gases ideales. Simplemente que a esta constante se le suele llamar R y se conoce más típicamente como PV igual a nRT. Bien, ahora vamos a borrar esta y voy a colocar esta ecuación un poquitín más grande y vamos a comprobar que se cumplen estas 4 condiciones dentro de esta ecuación de aquí. Fijaos que si hacemos que la temperatura sea constante y el número de moles evidentemente también, porque en estos 3 casos el número de moles también era constante, nosotros tendríamos que la presión por el volumen sería una constante, que es efectivamente lo que dice la ley de Boyle. Ahora, si mantenemos la presión y los moles constantes, tendríamos que esto sería una constante y esto también. Por lo tanto, el volumen sería una constante por la temperatura, que es lo que dice la ley de Charles. Si tuviéramos un volumen constante, tendríamos entonces aquí una constante, aquí también, y por lo tanto la presión sería una constante por la temperatura, que coincide con lo que dice la ley de Gay-Lussac. Y por otro lado, si mantenemos esto y esto constante, que son estas 2 de aquí, y variamos el número de moles, se comprueba que también el volumen quedaría siendo una constante por el número de moles y se cumple también el principio de Avogadro. Así que aquí tenemos básicamente una condensación de todas las leyes de los gases y es lo que se conoce como ecuación del gas ideal. Entonces ya hemos visto que esta es la ecuación de los gases ideales y ahora voy a hablaros un poquito. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. He Sí. estado ratón. Ya. Vamos a analizarlo nosotros a no sé quién tiene su micrófono. Ya. Sí. Un ratito, por favor. Voy a buscar el Excel con que estuvimos trabajando ayer. Ya. Y acá. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Será que puede aceptarme desde la computadora? Por favor, estoy tratando de entrar desde ahí. Ahorita vamos a ver, Listo, gracias. vamos a volver de nuevo donde estamos. Aquí. Ah, Daniela Fernández, sí. Voy a entrar un ratito. Gracias, ingeniero. No sé por qué no quiere salir a admitir. Es como si estuviera pataleando para entrar. ¿Ven? No sé por... A ver, ¿ya entró? Daniela Fernández. Me sale cargando, todavía no he entrado. Sí, por eso es que le digo de que no sé por qué no quiere entrar. A ver de nuevo, vamos a ver de nuevo, ¿ya? Sí, son muy pesados, licenciado. Es que hay que esperar un momento y después, porque son muy, muy pesados para esto. Ya. Procura entonces de nuevo, ¿listo? Yo también eso que estaba pataleando ahí, ¿ya? Ya, Inge. Pero tente nomás de nuevo. Estamos trabajando con este Excel, ¿ya? Vamos a seguir trabajando en el Excel. Ya estamos viendo esto de acá, ¿no? Y vamos a ir haciéndolo a nuestro estilo. ¿Ya? Tenemos la ley de Boyle. Un poquito.
Ahora sí va a entrar Daniel. Bien. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y de abogado. Muy bien. Lo que hemos visto, este señor plantea directamente las ecuaciones o las leyes que en algunos casos se conoce, en la cual dice acá que la temperatura es constante. En la de Charles la presión es constante. En la de Gay-Lussac el volumen es constante. En la de Avogadro habla de que la presión y la temperatura son constantes. Bien. ¿Cómo se llama este tema, ingeniero? ¿Perdón? Estamos viendo ¿Cómo se llama este tema? la unidad 2 gases, ¿ya? Entonces aquí en esta hoja, como ustedes lo van a tener, esto es todo. Vamos a colocar acá gases. ¿Ya? Pero estamos viendo la ley de los gases ideales. Bien. Entonces, si la temperatura es constante, habla de que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. ¿Ya? En el segundo caso, tenemos de que si la presión es constante, ¿ya? El volumen es igual a una constante por la temperatura. Y el volumen es constante. Nos dice que la presión es igual a una constante por la temperatura, ¿no? Y aquí tenemos entonces el volumen es una constante por el número de moles, ¿ya? Entonces él directamente saca la conclusión de que de estas ecuaciones de acá, ¿ya? Donde en este miembro de la igualdad se tiene presión, volumen. Y concluye que el producto de la presión por el volumen, ¿ya? Es igual a NT por una constante. El número de moles N minúscula. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él concluye. ¿Ya? Entonces, esto es una constante por T por N. Bien, entonces, esta constante es la constante de los gases ideales, que es R. ¿Y alguien se recuerda cuánto vale este valor de R?
¿Alguien se recuerda? Bueno, este es uno de los valores, ¿listo? Aquí esta R viene a ser la constante de los gases ideales, que es igual a esto, ¿ya? Bien. Entonces, aquí podemos percibir de que esta ecuación de los gases ideales puede... Bien. Igual a N, la constante es E, ¿ya? N por L por T, por la temperatura, ¿listo? Más o menos eso es lo que explicó este señor en el video, que llega a plantear la ecuación de los gases ideales, considerando la ley de Boyle, Charles, Ay-Lussac y el número, lo que viene a ser la ley de Avogadro, ¿listo? Y llega a esta ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. Pero, si ustedes se recuerdan, dijo al inicio de que esta ecuación es válida solamente para sistemas que están a presiones bajas. Cuando ya hay modificaciones, los sistemas se vuelven más complejos de tal manera que ya no responden a la ecuación de los gases ideales, que es el producto de la presión-volumen por nRT. Ya se introducen otras constantes, ¿ya? Más que todo, a presiones más altas, ¿ya? Se tienen otras ecuaciones que difieren levemente de esta ecuación. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, espero que se hubiera entendido esto hasta acá, lo que este señor explicaba en el video, ¿ya? Entonces, volvemos nuevamente al video. Esto y esto constante, que son estas dos de aquí, y variamos el número de moles, se comprueba que también el volumen quedaría siendo una constante por el número de moles y se cumple también el principio de Avogadro. Así que aquí tenemos básicamente una condensación de todas las leyes de los gases y es lo que se conoce como ecuación del gas ideal. Entonces ya hemos visto que esta es la ecuación de los gases ideales y ahora voy a hablaros un poquito de lo que es esta constante R, que es el resumen, una especie de compendio de todas las constantes que había antes. Y bueno, esta R ya está muy estudiada, ya se sabe exactamente lo que vale y comúnmente suele tomar dos valores, o 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin, o también se suele utilizar otra R que es 8,31 joules partido por Kelvin por mol. Dependiendo del caso en el que estemos trabajando, a lo mejor en termodinámica, que se utilizan más las unidades de energía, es más conveniente utilizar esta R, y a lo mejor pues para cálculos estequiométricos interesa más utilizar esta, ya que tenemos pues atmósferas, tenemos litros, y bueno, eso simplemente depende un poco del caso en el que tengamos que aplicar nuestra ecuación. Pero bueno, simplemente os vengo a decir que esta R ya está estudiada, tiene sus valores y que dependiendo un poco de las unidades, este valor evidentemente varía un poco. Muy bien, ahora vamos a resolver un ejercicio muy fácil utilizando esta ecuación para que veáis un poco cómo se puede llegar a utilizar esta fórmula, ¿no? Imaginaos que tenemos un sistema en un estado inicial de 100 Kelvin de temperatura y a 300 atmósferas. Y sin variar el volumen, o sea, en un proceso a volumen constante, vamos a calentar esto hasta 500 Kelvin.
Y la pregunta es, ¿qué presión tendremos al final del proceso? Muy bien, evidentemente en este proceso donde tenemos un sistema que lo calentamos y ya está, no estamos variando el número de moles. Por lo tanto, el número de moles también es constante. Entonces, vamos a plantear la ecuación en el estado inicial y la ecuación en el estado final. En el estado inicial tendríamos presión 1 por volumen 1 es igual a los moles por R por la temperatura en el estado 1. En el estado final tendríamos que la presión 2 por el volumen 2 es igual a los moles por R por la temperatura que hay en el estado 2. Ahora bien, hemos dicho que el proceso es a volumen constante, por lo tanto volumen 1 y volumen 2 son exactamente el mismo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir una ecuación entre la otra y veréis lo que sucede. P1 por el volumen dividido por P2 por el volumen es igual a NR por T1 dividido por NRT2. Y como el volumen, los moles y la constante evidentemente son iguales al principio que al final, todo esto se nos iría y nos quedaría que la presión inicial partido por la presión final sería igual a la temperatura inicial partido por la temperatura final. Así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta última expresión que tenemos aquí, sustituimos estos datos y en principio ya deberíamos de tener la presión en el estado final. Borramos un poco todo lo que tenemos por aquí y como lo que queremos saber es la presión 2, la despejamos pasándola al otro lado y esto pasándolo para acá y nos quedaría que la presión sería igual a la presión inicial por la temperatura final partido por la temperatura inicial. Por lo que la presión en el estado final sería 300 atmósferas por la temperatura final, que son 500, partido por 100. Como veis, los Kelvin se nos van y quedaría 300 por 5, que serían 1500 atmósferas. Esto es un claro ejemplo de la aplicación de la ecuación de los gases ideales. Como estamos en un proceso a volumen constante, también nos hubiera valido perfectamente utilizar la ley de Gay-Lussac. Pero bueno, también sirve esta ley ya que las engloba todas, como hemos visto al principio del vídeo. Y hasta aquí la explicación de la ecuación de los gases ideales. Probablemente me haya dejado cosas en el tintero, así que ya sabéis. Bien, o sea, aquí resuelve un problema sencillo, ya aplicando la ley de los gases ideales. Bien, vamos a ver un poco de lo que estaba elaborando. ¿Ya? Y yo estaba elaborando, o estoy elaborando el siguiente material. Aquí es la unidad 2, gases ideales. Vamos a ver lo que es el estado gaseoso, ¿ya? Y lo primero que se manifiesta acá es de que si bien los cuerpos en la naturaleza se presentan en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Se tiene de que un gas generalmente ocupa el volumen del espacio que lo contiene, lógicamente que va a tener el mismo volumen del recipiente que lo tiene, y en función a la cantidad de masa que hay en ella, se va a tener una presión y una temperatura dada. ¿Ya? Ustedes han visto de que en una garrafa, cuando uno la compra la garrafa, aproximadamente tiene 10 kilos. Y a medida que vamos consumiendo va disminuyendo la masa, pero sin embargo, aunque hay menos masa, esa masa sigue ocupando el volumen, en este caso de la garrafa. ¿Ya? Y ese es un ejemplo, ¿no?
Luego tenemos la ley de Boyle, que fue promulgada por Roberto Boyle, y que lleva su nombre. Y se conoce con el nombre de ley Boyle-Mariotte, porque el otro científico o investigador ya la formuló, aunque 15 años más tarde, pero en forma independiente, sin saber que ya había sido propuesta por Roberto Boyle. Bueno, el uno lo hizo en Inglaterra, el otro en Francia. Y esta ley de Boyle-Mariotte, llamada la ley de la isoterma, ¿ya? Significa que las temperaturas se mantienen constantes en un proceso en el cual puede haber cambio de volumen y presión. ¿Ya? Entonces, si la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Lo que pasa es de que hay una relación inversa entre el volumen y la presión. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá, ¿ya? El volumen es inversamente proporcional a la presión. De tal manera de que de acá la P pasa a multiplicar al volumen, ¿ya? Y tenemos de que el producto del volumen por la presión puede ser igual cuando dicho sistema puede cambiar de volumen a otra presión manteniendo la temperatura constante. De aquí entonces que se puede escribir, el B2 puede pasar a multiplicar, podemos escribirla de esta forma, ¿ya? Esto es lo que nos explica de que la relación inversa entre la presión y el volumen, manteniendo la temperatura constante, es un sistema que puede cambiar de volumen y presión, manteniendo, como les digo nuevamente, esa temperatura, está relacionada a la ley de la isoterma. Si nosotros graficamos ya la presión en este eje y el volumen en este eje, y vemos qué pasa en una isoterma. Esta es una isoterma. ¿Ya? Es una temperatura T1, donde podemos tener otra isoterma que está a mayor temperatura. Es decir, en una curva, si la temperatura es mayor, entonces es mayor a T1. Tenemos esta. ¿Ya? Y podemos tener varias isotermas, más isotermas. ¿Listo? Y esta figura equilátera, podemos ver de que si yo tengo aquí un punto, un volumen B1, y que tiene una presión P1 acá, si yo mantengo esta temperatura constante y hago un proceso de expansión de B1 hasta B2, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución de presión. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, vamos a explicar esto de la siguiente forma. Ya, estoy trabajando sobre este isoterma. Va a haber un proceso de expansión, es decir, que el volumen va a pasar de B1 a B2 en ese sistema. Consecuentemente, vamos a tener una disminución de presión con el aumento de volumen. ¿Ya? Entonces, si me voy de ese punto, sobre esta misma isoterma, mantengo la temperatura constante, entonces
vamos a tener en el estado 2 una presión inferior a la inicial, pero va a ocupar un volumen de 2. ¿Listo? ¿Se entendió? Hola. Bueno, entonces fíjense de que esto es lo que menciona la ley de Sí, Boyle. ingeniero. Ya, gracias. Eso es lo que menciona la ley de Boyle. ¿Listo? Entonces, habla de una hipérbola en forma matemática. Tenemos una presión P1. Hay un proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? En que hay un proceso de expansión manteniendo la temperatura constante. Entonces pasa sobre esta misma temperatura, hay un aumento de volumen con disminución de presión. ¿Ya? Entonces, cualquier ejercicio que resolvamos, que la temperatura se mantenga constante, como así también, ¿no? Si hago un proceso de compresión, ¿ya? También en vez de que el volumen se incremente, se disminuya, me voy acá y mantengo esta temperatura constante, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una disminución de volumen con aumento de presión. ¿Está claro hasta ahí? Bien, espero que se hubiera entendido esto. ¿Ya? Entonces fíjense, en un sistema tenemos estas condiciones en que tenemos un gas que está a esta temperatura, ocupa este volumen y esta presión. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, nosotros ya no se mantiene la temperatura constante. Podemos tener, bueno, en realidad yo estaba haciendo el siguiente análisis, pero veo que me he equivocado en mi figura. Para mí, esto de acá, voy a cambiar, esto debe ser P1, este de acá, B1. Estamos haciendo un proceso de compresión. B2 y acá B2. Bien. Vuelvo a este dibujo. Ya teníamos el caso de un inflador. Bueno. Estas serían las condiciones finales, digamos. ¿Ya? Donde partimos con un volumen que está contenido una masa de aire, un inflador que tiene este volumen, y empezamos a comprimir. Ya, entonces, la masa de aire que está en el interior de ese inflador, ya en ese cilindro, se contrae y ¿qué pasa? Se aumenta la presión. ¿Listo? Bien, entonces, lógicamente, en esta figura, por ejemplo, tenemos acá el inflador, acá está el émbolo, está ocupando este volumen. ¿Ya? Ahí tenemos esa masa de gas. Pero en este sistema, ¿será que mientras se mantenga cerrado acá, ya le ponemos el dedo en vez de que salga, es lógico que vamos a experimentar un calentamiento? ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, comprimimos, ¿ya? Esta masa de gas contenida acá, sabemos de que la densidad es masa sobre volumen. La masa no cambia, no hay pérdida. Estamos poniendo el dedo o tapando la salida de aire en el inflador. Entonces esta masa ocupa este volumen B1
y tiene una densidad, el gas que está acá adentro. Si aplicamos la presión, ¿ya? Es decir, comprimimos, ¿ya? Reducimos el volumen a B2, ¿ya? En este caso, ya tenemos de que la masa es la misma, porque esta masa, aquí tenemos 200 gramos, acá 100, lo mismo. Pero ¿qué es lo que varió? Lo que varió es la presión y el volumen, ¿ya? Entonces llegamos a esta expresión. ¿Listo? Esta es la otra expresión que tenemos. ¿Está claro hasta ahí? Bien, jóvenes, creo que el tiempo se va a cumplir, ¿no? Reingresamos de nuevo, ¿listo? Vamos a ver algunos problemas. Voy a buscar algunos problemas para resolver. Vamos a reingresar. Entonces,